Hola, bienvenidos al vídeo sesión de dirección financiera aplicada. Estamos en la sesión 142 dentro del capítulo 7, el ejercicio 5, rentabilidad y riesgo anual de ITX. Bien, vamos a nuestra plantilla, nos vamos a ese ejercicio 5. Bien, ITX es industria de diseño textil, es Inditex. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho a la hora de calcular las rentabilidades y las desviaciones típicas es asumir que estamos ante una situación en la cual teníamos diferentes escenarios futuros y las rentabilidades de cada uno de esos escenarios alternativos para un año determinado y calculamos la media de desviación típica. En realidad, el punto de partida no es ese. El punto de partida habitualmente es tener los datos históricos de cotización, los datos históricos de rentabilidad y calcular la rentabilidad media histórica, la desviación típica histórica, etcétera, etcétera. Esa es la situación, digamos, habitual. Entonces, en ese caso, lo que tenemos son un número determinado de cotizaciones históricas y un número determinado de rentabilidades históricas. En las probabilidades de cada una de ellas ya no estamos hablando en términos de probabilidades, sino un número de datos. Entonces todos los datos tienen el mismo peso en el cálculo. Entonces ya para calcular la rentabilidad no utilizaremos la función suma producto, sino la función promedio, y para calcular la desviación típica utilizaremos las funciones de Excel para calcular desviaciones típicas. Bien, cuando todos los datos tienen el mismo peso en una serie de datos, la media se calcula como la enésima parte de la suma de esos datos, esto es la función promedio, y la varianza de la desviación típica se pueden calcular. La desviación típica siempre va a ser la raíz de la varianza, pero la varianza podemos calcular la poblacional o muestral. Poblacional dividiendo el número calculando las diferencias al cuadrado respecto a la media y dividiendo entre el número de datos. Esto es dándole la misma probabilidad a todos y dividiendo entre el número de datos. Eso es de alguna forma lo que hemos estado haciendo nosotros hasta en este momento. Y la alternativa, la muestral, es para corregir el problema de la pérdida de un grado de libertad dividiendo entre n-1. Desde un punto de vista estadístico, habitualmente se recomienda utilizar la varianza muestral dividiendo el número de diferencias al cuadrado entre n-1. Nosotros vamos a verlo en este caso con las dos alternativas, pero habitualmente utilizaremos la poblacional para seguir en coherencia con cómo lo hemos hecho hasta el momento, no solo en los ejercicios previos, en que al multiplicar por la probabilidad de ocurrencia, por ejemplo en el ejercicio anterior, que eran equiparables un 25% de probabilidad, es lo mismo que entre 4 el número de datos. Esto vamos implícitamente utilizando esta opción, la poblacional. Bien. Entonces, fijámonos en este caso. Tenemos los datos de cotización de Inditex de mayo a mayo desde el 2006 hasta 2016. Todos estos datos, como el resto de los de este ejercicio, de este capítulo, están tomados de Yahoo Finance en junio de 2016. Tenemos los datos de cierre en mayo, desde mayo de 2006 a mayo de 2016. Estos datos de cotización ya están ajustados por split o posibles dividendos, de forma que para calcular la rentabilidad de la acción en cada uno de esos años, de mayo a mayo, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular la diferencia en precio de un año respecto al anterior y dividir entre el año base. Eso lo vamos a hacer directamente con la fórmula que tenemos aquí. La rentabilidad en el periodo J es el precio en el periodo J y entre el precio en el periodo anterior y menos 1. Hagámoslo para el año 2016, será el precio en 2016 dividido entre el precio en 2015, estamos hablando de finales de mayo, menos 1. Y tendríamos la primera rentabilidad, la de ese año de Inditex. Copiamos hacia abajo, fijémonos que tenemos un total de 10 rentabilidades, pero tenemos 11 datos de cotización. Perdemos un dato de cotización porque la rentabilidad solo podemos calcular en el primer año, 2007, 2006 es el año base, ¿de acuerdo? Entonces tenemos al final 10 rentabilidades. Bien, ¿cuál será la rentabilidad media? Pues simplemente la función promedio, el promedio de esas rentabilidades. ¿Cuál será la varianza poblacional? Bien, la función es var.p. Si vemos al poner var hay diferentes variantes, incluso las que tienen aquí el símbolo amarillo que son de versiones anteriores de Excel. La poblacional es var.p y ponemos los datos de rentabilidad y nos da el 0,078. La desviación típica será igual a bes.p, también con las últimas versiones de Excel. El 27878 podemos comprobar que también la podemos calcular como la raíz de esa varianza. Bien, en el caso de que hagamos los datos muestrales, será igual la varianza igual var.s, es la que utilizaremos para la muestral. Y en el caso de la desviación típica,
igual despes.m, la muestral. Entonces, en el caso de los datos poblacionales es lo mismo que dividir entre n para calcular la varianza, y la desviación típica será su raíz. En el caso de los datos muestrales es como dividir entre n-1 y la desviación típica será su raíz. Comprobemos que esto es cierto. Vamos a hacer el cálculo, en vez de apoyarnos en las funciones var p, desves p, var s y desves m, vamos a hacer el cálculo de forma rudimentaria, calculando las diferencias entre la R y la R media al cuadrado, y luego dividiendo entre n o entre n-1 y calculando la raíz para calcular la desviación típica. Entonces primero calculamos las diferencias entre cada desviación, rentabilidad menos la media bloqueada, y elevamos al cuadrado. Esos son los elementos que entran en este sumatorio, ¿de acuerdo? Los tenemos aquí. Bien, ¿cómo es el cálculo poblacional? Pues será igual a la suma de esas diferencias dividido entre el número de datos, que en este caso son 10. Como vemos, coincide con el que tenemos aquí. Si le calculamos la raíz a la varianza poblacional, tenemos, como vemos, la desviación típica poblacional. Y con datos muestrales será igual a la suma del número de datos dividido, pero en vez de entre 10, entre n-1, en vez de datos entre n-1, entre 9 datos, dividido entre 9 datos, tendremos la varianza muestral, vemos que coincide con la que calculamos aquí, y la raíz de esa varianza muestral es la desviación típica muestral, que como vemos coincide con la de aquí, de forma que efectivamente comprobamos que var p y desves p calculan la varianza y la desviación típica muestral poblacional, tal como indicamos aquí. Estoy dividiendo entre el número de datos las diferencias al cuadrado de la variable, en este caso la rentabilidad frente a la media, y las var s y desves m calculan sus correspondientes muestrales, varianza y desviación típica muestral, que es lo mismo que esa suma dividirla no entre n sino entre n-1. Como decimos, nosotros vamos habitualmente a calcular los datos poblacionales, no muestrales, pero así aquí hemos comprobado cómo efectivamente funciona. Como vemos, la diferencia no es muy grande, 27 a 29%, no es una diferencia muy grande. En este caso, con 10 datos, si en vez de 10 datos, imaginemos, fueran 1000, dividir entre 1000 o entre 999 prácticamente es lo mismo. O si en vez de, imaginemos que tuviéramos 10 años, datos mensuales, 120 datos, dividir entre 120 entre 119, el resultado prácticamente sería el mismo. Entonces ya no habría una gran diferencia entre utilizar datos muestrales o poblacionales. Bien, decálogo.